pensando, hastiados de algunos problemas actuales, estamos pensando en que el 2026 pudiera y debiera haber un gran cambio, pero para eso tenemos ya el panorama de 43 partidos que van a postular. El equipo del Poder en tus manos de RPP ha hecho un informe en el que se lamenta que un primer filtro para esto hubiera sido, si se aprobaba el Congreso, las PASO, ¿no? Este sistema de elecciones simultáneas en todos los partidos, que hubiera sido que los que cubrían una valla de un pequeño porcentaje de electores eh, competían y de esa forma iban a ser menos que 43, obviamente. Luego pensamos que había otro filtro, ¿no? Que eran las alianzas, pero han habido pocas alianzas. Para conversar sobre esto estamos con Omar Aguapara. Gracias por venir, Omar. Él es secretario general de Transparencia y además es un muy interesante politólogo que siempre lo consultamos. Y estamos con Jorge Jáuregui, que es abogado experto en derecho electoral, así que tenemos una muy buena complementariedad en nuestros panelistas. Quería empezar preguntándote, Omar, antes de entrar directo en nuestro tema, por tu reacción, porque además veo que Transparencia ha hecho un tuit al respecto, tu reacción sobre el retorno de Juan José Santibáñez, que fue censurado siendo ministro del Interior, se mantuvo en el despacho presidencial, le crearon una oficina de monitoreo para él y ahora vuelve a una cartera muy delicada y muy cercana a la presidenta, que es la de Justicia. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Un saludo, Jorge. Nosotros desde Transparencia hemos criticado, hemos sido muy críticos de la gestión del entonces ministro del Interior, desde muy temprano en su manejo de la cartera. Fuimos no muy simpatizantes de sus acciones, de su accionar. Tenía una participación bastante cuestionada. Y saludamos cuando fue retirado, fue censurado por parte del Congreso. Y vemos esto más bien como yo creo que es una ofensa, ¿no? Creo que el congresista Diego Bazán lo ha mencionado también, como una afrenta a la institución del control político, que haya sido un ministro censurado en una cartera y vuelva en otra cartera. Creo que es sacarle la vuelta un poco a los motivos, a las razones por las que se censuró en primer lugar a Santibáñez. Pero en segundo lugar, algo que ya apuntaste, creo que escuchaba en la entrevista que le hiciste al congresista Cueto también, de que todo hace indicar que el ministro viene a hacerse cargo de ciertas tareas que el gobierno quiere asumir. No solo es la defensa casi personal probablemente de la presidenta, sino también en dos aspectos bastante cuestionables y que deberían ser motivo de reflexión y no de simplemente un apresuramiento, que es la reforma del sistema judicial y esta relación tan complicada que hay entre Fiscalía, Poder Judicial y Policía. Y además, algo que está muy manoseado últimamente, que es el tema de la Corte, ¿no? De la Corte Interamericana. Y creo que mucho de eso viene de la mano de este nombramiento, ¿no? Y viene con esa justificación. Y son temas muy sensibles que no deberían, creo yo, depender de una persona con ese perfil, ni de un gobierno con ese nivel de legitimidad o de falta de legitimidad. No, gracias, Omar. Jorge, ahora sí quería entrar en materia. Tenemos pues 43 partidos, pensamos que se iban a reducir por las alianzas, pero apenas hemos visto 4 o 5 alianzas. Una incluso se cayó, ¿no? Esa de Ahora Nación, el partido de López Chau, que con el otro partido tenía problemas internos, entonces no firmaron. ¿Qué expectativas hay sobre el cierre en pocos días del plazo para las alianzas? Correcto, bueno, en principio muy buenos días. Fernando, muchas gracias por la invitación. Omar, también un saludo. Muy grato estar esta mañana. Yo creo que hay que expresar, en principio, preocupación por la dinámica que va desarrollando el país, ¿no? En un contexto electoral. Y es una muy mala señal que, digamos, sea designado como ministro de Justicia una persona que tiene un proceso abierto, ¿no? Que tiene un impedimento de salir del país, porque unas elecciones democráticas, ¿no? Parten de la idea de tener unas condiciones de libre competencia. Y usualmente las afectaciones a esa libre competencia, libre, justa, competitiva elección, tienen que ver con intervenciones desde el poder público. Entonces, un anuncio de que el país pueda ser
a iniciar un retiro de la Corte Interamericana, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es muy grave desde el punto de vista electoral, es sumamente grave. ¿Por qué? Porque todo el derecho electoral y los organismos públicos de administración electoral son instituciones de garantía constitucional, es decir, garantes del libre ejercicio de derechos fundamentales, y es el derecho de participación política un derecho fundamental. Los peruanos y las peruanas tenemos un derecho fundamental a participar en unas elecciones libres, justas, sin que se persiga candidaturas, ¿no? Sin que se afecte la libertad de los ciudadanos a elegir libremente, por ejemplo, a través de la infracción grave del principio de neutralidad, que ahora lo estamos viendo. Entonces, en todo este contexto en el que incluso la máxima autoridad de la Municipalidad de Lima anuncia obras públicas, cuando sabemos que convocado a un proceso electoral no se puede difundir políticas públicas, se debe dejar, digamos, libre de todo este tipo de parafernalia, de publicidad, la decisión de los electores respecto a su orientación electoral. Creo que lo de las alianzas y toda esta dinámica que siguen los partidos es sintomática de una lógica impuesta por partidos políticos que habiendo perdido elecciones presidenciales en los últimos 20 años, ¿no? Aunque han cambiado de nombre, Renovación Popular es lo que antes era Solidaridad Nacional, nunca ganaron elecciones presidenciales, han desmontado el escaso avance que hemos tenido en materia de derechos de participación ciudadana, como son, por ejemplo, las elecciones primarias, que sobre todo eran las elecciones directas. Se han cambiado las reglas y ahora tenemos que el gran requisito para inscribir partidos es reunir una cantidad de firmas de adherentes, que es nada para el partido, para la institucionalidad del partido, porque son personas que firman para que se inscriba un partido, pero que no son militantes o afiliados. Toda esa estructura nos lleva a tener una seria preocupación. No obstante, hay que decir y resaltar que tenemos organismos electorales como la OMPE, que han garantizado plenamente elecciones libres. Y además, en el caso particular de OMPE, con el liderazgo de un especialista electoral muy reconocido y que goza de toda la confianza del país, creo que los organismos electorales gozan de confianza. Pero el contexto yo diría que es muy preocupante. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge Jauregui, por tu reflexión. O sea, el solo hecho de que el gobierno en este periodo avale una causa que es muy política y que puede favorecer a otros sectores, ya sería un tema de desequilibrio electoral, de romper la neutralidad. Absolutamente. O sea, el levantar una bandera que sea de unos candidatos y no de otros, ya sería romper el principio de neutralidad. Con esa reflexión que te la pediría hacer a ti también, Omar Aguapara, regresamos dentro de unos instantes, vamos a oír mensajes de nuestros anunciantes y volvemos en Ampliación de Noticias, edición de los domingos, con Omar Aguapara, y estamos conversando sobre el panorama electoral que se nos viene con Omar Aguapara, secretario general de Transparencia y politólogo, y con el experto en Derecho Electoral, Jorge Jauregui, que nos hizo una reflexión importante sobre cómo hay que cuidarnos que en las elecciones no hayan políticas promovidas desde el Estado y también podría ser desde el Congreso que agiten mucho una bandera que puede ser de un candidato y no de otros. Por ejemplo, el salirse de la Corte de San José, más allá de que a uno le guste, a otros no le gusten, es una bandera que probablemente va a ser de un candidato y no del otro. Eso, Omar, te pregunto, sería pues faltar al principio de neutralidad y hay que tener cuidado con eso. Sí, yo creo que es un excelente apunte el que hizo Jorge. Ya pueden haber indicios de que el gobierno, sin tener un candidato con nombre propio, sin tener un partido que lo represente, aunque sí hay una agrupación política que está vinculada familiarmente Ciudadanos por el Perú. De Nicanor Boluarte, sí incida de alguna manera en el proceso de las elecciones con gestos como este, ¿no? Abanderando o llevando un poco consignas que están vinculadas a algunos programas, algunas propuestas de determinados partidos políticos. Justamente nosotros vamos a estar trabajando con el Jurado Nacional de Elecciones próximamente. Mencionaba un poco Jorge el rol de la OMPE. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con las tres instituciones, con la OMPE, con el Jurado y con el RENIEC.
y estamos acompañando el trabajo muy importante que están haciendo porque enfrentan un reto gigantesco en llevar a cabo un proceso electoral limpio, transparente, y vemos una muy buena disposición y una muy buena voluntad por parte de lo que va a ser, a pesar de lo que podamos hacer, un desafío enorme, ¿no? Por ejemplo, el jurado de las elecciones, si Juan José Santibáñez dice algo que puede romper el principio de neutralidad, tendría que... ¿Qué puede hacer el jurado de las elecciones? Técnicamente ahí el tema es el calendario, ¿no? Pero sí han habido campañas. Sé que el jurado ha trabajado con el Ejecutivo, con miembros del Poder Ejecutivo, con representantes, funcionarios, autoridades del Poder Ejecutivo para incidir en el tema de neutralidad política. Próximamente nosotros vamos a hacer lo propio de la mano con el jurado, con el Legislativo, porque desde el Legislativo también acabamos de ver que esta semana promulgaron una ley que los exoneraba a los congresistas de estar restringidos por la neutralidad electoral, que es un tema delicado, pero también hay todo un aparato administrativo. ¿Qué piensas tú y qué piensa Transparencia? Porque es un tema también de libertad de expresión, ¿no? Sí, pero ahí el tema es, hay referencias en el mundo, ¿no? El tema es no puedes usar recursos públicos para hacer una campaña. Estás poniéndote en una posición de ventaja frente a... Ellos dicen que sobre eso no se han metido, que lo que quieren es rescatar su derecho a la libertad de expresión y que no se les vaya a sancionar por haber dicho algo a favor o no de un... Eso sí, no habría problema. El tema es cuando se usa, por ejemplo, la semana de representación, ¿no? Hay aspectos donde esa línea uno a veces intenta decir hoy día soy congresista, hoy día soy candidato. Esa línea a veces es bastante difusa, no es tan sencilla marcar esa... Y sobre todo si hay un empleo o uso de recursos públicos porque estás poniéndote en una situación de ventaja, ¿no? En Estados Unidos el presidente puede incluso usar el avión presidencial para ir de gira. Pero ese avión y esa gasolina la tiene que pagar el partido, no la paga el Estado, ¿no? Y a mí siempre me llama la atención, me acuerdo haber visto a Obama viajando en el avión presidencial a hacer una campaña, a hacer un meeting electoral, pero todo ese andamiaje estaba construido sobre recursos del Partido Demócrata, no sobre los recursos del Estado. Hay que ser muy claro y transparente en eso, de que un candidato, un congresista o un funcionario que está hoy en el poder no puede hacer uso de recursos del Estado para hacer una campaña en favor de un partido o de una candidatura. Eso tiene que ser un principio y hay que cuidar, hay que velar por él. Jorge Jáuregui, entrando más en materia normativa electoral. En unos días, 1 de septiembre o el día anterior, se cumple el plazo para la conformación de alianzas, ¿no? Para la observación de las que ya se registraron y ya no puede haber más. ¿Qué expectativa hay sobre eso? ¿El Jurado de Elecciones debe favorecer que hayan alianzas y no observarlas por quítame esta paja? ¿Cómo crees que va a terminar ese proceso? Bueno, en principio creo que es importante señalar que el Jurado Nacional de Elecciones aplica las normas, ¿no? Entonces, si las alianzas que han solicitado inscripción, ¿no?, cumplen con los requisitos, van a ser admitidas y registradas, ¿no? Esto, el Jurado Nacional de Elecciones tiene sobre todo a nivel del registro de organizaciones políticas, un desempeño muy reconocido también, ¿no?, en aplicar coherentemente las normas. Hay un legado de Fernando Rodríguez Patrón, un excelente abogado, ¿no?, y que construyó muy bien el trabajo del registro de organizaciones políticas. Sin embargo, creo que es muy poco lo que pueden aportar ahora las alianzas por el escaso número de alianzas que tenemos, ¿no? Hay una deficiencia en la forma como se ha diseñado la norma, la ley de partidos políticos, ley de organizaciones políticas, como se denomina, en cuanto a los requisitos para inscribir partidos. Esto ha favorecido una enorme fragmentación del sistema de partidos, ¿no?, porque ya no hay el filtro político que se había establecido en la última reforma real, ¿no?, que tuvimos con las elecciones primarias, de que los partidos no solamente se inscriban con una cantidad de afiliados y un ideario y un estatuto y las reglas formales, ¿no?, sino además que debían movilizar una cantidad de votos en la elección primaria. Y solamente en esas condiciones podían lograr inscribir candidaturas. Y una elección primaria real, porque lo más siniestro que ha podido pasar es que ahora le llamemos primarias a una cosa que es cualquier cosa, ¿no?, como estábamos conversando hace un momento, y no son las elecciones primarias. Que van a ser elecciones donde, sin embargo, hay una novedad, que es esta valla del 10% de delegados o de militantes inscritos en el padrón. La mayoría va a optar por delegados porque es más fácil conseguir un 10% de delegados que de militantes. Y es una cantidad muy pequeña de personas, ¿no? Entonces,
Lo importante es entender que el sistema democrático, por decirlo de un modo, ¿no? Se funda en la idea de que las personas puedan tomar decisión a través de las elecciones. Para eso convocamos elecciones y por eso tiene mucha relevancia los procesos electorales. Pero esto queda absolutamente obnubilado si un pequeño grupo de personas puede decidir las candidaturas, la oferta electoral. Porque decidimos, nuestro espacio de libertad como ciudadanos es muy limitado. Entonces, y eso es el problema, ¿no? Que se han establecido reglas a nivel de la ley de organizaciones políticas, concretamente para las elecciones al interior de los partidos políticos, que restringen la decisión a un grupo muy pequeño de gente, y esto está asociado a la financiación de campañas. Entonces tenemos una lógica en la cual quien puede pagar las campañas, y esto abre una fórmula muy amplia, ¿no? Podrían ser actividades ilícitas también, ¿no? Son los que deciden quiénes son las candidaturas. Y las personas, vamos a votar en un ritual, casi un ritual, en el cual hay que destacar que tenemos organismos electorales que aplican exactamente lo que la norma establece, pero que va a tener poco sentido si la oferta electoral es muy pobre. Y eso es lo que tenemos en el Parlamento. Claro, pero ¿no? ya fueron las PASO, ya se perdieron, y ahora lo que tenemos que confiar es en que haya democracia partidaria y esos delegados, si se opta por el modelo de delegados, representen por lo menos la voluntad de sus bases, ¿no? Y te quería consultar, Jorge, por un caso específico, el APRA, el partido más viejo del Perú, tiene 101 años, que ha denunciado Javier Velázquez Quesquén, que fue primer ministro, y que quisiera ser candidato del APRA, que 9.000 o 10.000 afiliados han sido desafiliados porque un personero lo hizo. Allí el Jurado Nacional de Elecciones, allí sí tiene que velar por el principio del derecho de participación política. ¿A quién le hago caso? A este personero, qué credenciales tenía para hacer lo que hizo, pero acá hay por lo menos un connotado militante que quiere postular en las internas, que dice: me han desafiliado sin mi voluntad. ¿Cómo debiera resolver ese caso específico el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, cuando hay algún vacío en la norma, cuando hay alguna contradicción en la norma, se aplican los principios. La Ley Orgánica de Elecciones establece un conjunto de principios que son propios del derecho electoral, digamos, del fenómeno electoral en el que están insertos completamente los partidos políticos. Y es posible advertir que hay un principio que es el principio pro participación. Es decir, las normas electorales deben interpretarse en la lógica de facilitar la participación, no restringirla. Entonces, por ahí hay un marco en el cual se puede identificar, ¿no? Digamos, cuál es la orientación que debe tener el derecho electoral y la aplicación del derecho electoral a un caso concreto, ¿no? O sea, el principio de preclusión de etapas, por ejemplo, el principio de pro-participación. O sea, en ese caso tendrían las de ganar los afiliados que no fueron consultados por su desafiliación. Entiendo que la norma establece ahora que el criterio para definir si una persona está afiliada o no es valga la redundancia, el registro ante el registro de organizaciones políticas, la inscripción de esto y lo que defina el registro de organizaciones políticas. Pero hay otra perspectiva de identificar la afiliación como un acto más, digamos, vinculado a la voluntad política del ciudadano de afiliarse al partido, al interior del partido. Entonces, básicamente ahí tenemos entonces una suerte de vacío respecto a esta situación, ¿no? Al caso, porque hay el hecho de que hay la voluntad expresada, pero al momento de registrar se han generado estas objeciones, entiendo por lo que señalas, ¿no? Respecto al personero que hizo el acto. Claro, es lo que ha señalado Velázquez. Entonces, esto creo que podría resolverse con el principio, en la aplicación del principio pro participación, ¿no? Omar Aguapara, reflexiones finales, pues ya se nos fue el bloque. Igual, van a haber muchos partidos. No creo que 43 candidatos, porque algunas alianzas hay, eso baja pues a 30 y tantos, sí. Y algunos de repente no van a llegar a participar. ¿Qué podríamos hacer desde la sociedad civil, desde transparencia, desde el periodismo, para fomentar que, ya que no ha habido alianzas formales, haya algunas coaliciones y algunos partidos, sabiendo que no tienen un candidato que les va a hacer saltar la valla, por lo menos apoyen a otro a cambio tal vez de que les den algunas candidaturas, y si bien van a desaparecer su inscripción, pero pueden tener algunos cuadros de pronto valiosos en el Congreso? ¿Qué se podría hacer? Hay varias cosas, ¿no? Creo que hay un primer paso que es devolverle un poco la esperanza, el optimismo, la alegría de ir a votar a la gente. Creo que hay mucha desafección, mucha desilusión,
alergia al sistema político, y eso es un paso previo, una condición necesaria para entusiasmar, creo que al votante, ¿no? Para que la gente sienta que su voto puede significar algo, crear una diferencia. Y lo otro es que una vez que ese voto ya está alimentado, ya está entusiasmado, que la decisión se dé sobre la base de información. Es bien difícil porque vamos a tener más de 10.000 candidatos, ¿no? Los números que dan vueltas son gigantescos. Y ahí nosotros también estamos involucrados en esfuerzos por asegurar que la ciudadanía tenga a la mano unas herramientas tecnológicas que le permitan discriminar y votar bien. No queremos repetir la historia que cada congreso es peor que el siguiente, de que estamos llevando al Parlamento gente que no está a la altura de los cargos. Y ahí es no solo cuestión nuestra, sino también de los medios de comunicación, de la academia en general, de asegurar que la gente que está votando tenga la mejor información y no se encuentre con sorpresas. Estamos trabajando también de la mano con los propios partidos, porque a veces los partidos se ven sorprendidos por candidaturas y gente que se aproxima al partido y no viene con los mejores intereses y no tiene la capacidad de filtrar. También trabajamos con los partidos para asegurar que estén filtrando correctamente a los candidatos que llevan al Congreso, ¿no? Hay unos para los cuales eso es un modelo de negocio, lamentablemente, pero hay varios más que creo que sí confían en que es una oportunidad del 2026 para un cambio. Ahora, a muchos partidos no les va a interesar filtrar porque, claro, lo que interesa es con cuánto se matricula el candidato. Hay ciertos procedimientos ahí que han proliferado, ¿no? en los últimos años. Es un negocio más, ¿no? Tener un partido, tener una inscripción, subastar esas plazas. Y con esos, lamentablemente, no se va a llegar muy lejos. Pero a entender que hay partidos que sí y a darle a entender también, ayudar a la ciudadanía a entender que hay muchos de esos partidos que sí, de repente, están interesados en llevar buenos candidatos idóneos al Parlamento. Bueno, muchas gracias, Omar Aguapara, secretario general de Transparencia y politólogo, y Jorge Jauregui, experto en Derecho Electoral. Y siendo las 9:33, nos vamos a una pausa, a oír mensajes de nuestros anunciantes y titulares de la media hora. Y volvemos en Ampliación de Noticias de los domingos.